Hola familia, la salud a toda costa está aquí ya con todos vosotros. Y hoy vamos a tratar un tema realmente que nos afecta a todos, a todos. Tengo la fortuna de contar con un comunicador fantástico que es el doctor Alberto Cuevas. Como ya sabéis, nos dirige por todos esos caminos extraños que no conocemos dentro de la odontología y que nos hace fácil el conocimiento. Y el doctor Cuevas, bienvenido Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Cuevas nos va a dar, seguro, claves importantes y necesarias en el tema del estrés. Pero lo primero, Alberto, ¿qué es el estrés? Eso es... Como médico, ya al margen de la odontología, como médico, cuéntame, ¿qué es el estrés? Lo primero que tenemos es que identificar el estrés, efectivamente, claro. Porque parte de la importancia que tiene este programa de divulgación sanitaria es que identifiquemos los problemas, claro, y que los conozcamos y hablemos de ellos, porque si no, no encontramos soluciones o no sabemos encontrar, digamos, formas de prevenirlo, que al final es lo que acabaremos hablando, mucho de prevención y de cómo evitar llegar a las situaciones que desencadena un estrés mal llevado, ¿no? El estrés es la lacra de nuestra sociedad, cada vez más frecuente, cada vez la vemos más, es muy prevalente y en lo que se refiere a la medicina, de lo que vamos a hablar, en la medicina muchísimas enfermedades son desencadenadas o la causa es el estrés propiamente. Y en otras muchas es un cofactor, es como si digamos, algo que influye en ella. Cuando estudiamos medicina y vamos pasando por los diferentes aparatos, diferentes especialidades, vemos que el estrés acaba influenciando la mayoría de las enfermedades. ¿Y esto por qué ocurre? Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de estrés es que el estrés no se puede identificar directamente como un auténtico problema. El estrés, hay un estrés bueno y un estrés malo. Ajá. El estrés bueno es el estrés de la reacción aguda ante un problema en la que nosotros mismos pues reaccionamos, nos ponemos alerta y ante ese problema lo encaramos o hacemos una huida del problema y escapamos del problema o lo encaramos y luchamos con él. Y eso es necesario, nosotros necesitamos estrés para vivir. Claro, de hecho, a lo largo de toda la historia humana, al principio el estrés era un mecanismo necesario para la supervivencia. Claro, significaba que tenías un peligro, un mamut que se venía en busca tuya, pues el organismo reaccionaba con ese estrés para salir disparado. Y de alguna forma todavía hay un cambio en el organismo, un cambio auténticamente hormonal. ¿Y qué pasa ahí? Y ese cambio es bueno, ese es un cambio buenísimo. ¿Qué es lo que pasa? Se segregan cosas. Que directamente nuestro organismo se prepara o te coloca en una situación de alerta que hoy sería pues un problema gordo o un coche que se viene para ti o un accidente inminente o un problema personal. O un problema personal fuerte, severo y agudo que aparece en este momento. Entonces ahí se genera una situación en la que el organismo establece prioridades y dice pues todo se va a enfocar a esto y el resto de las cosas desaparecen y se crea una situación auténtica de alarma. Es un estrés bueno, es un estrés, es una reacción aguda, necesaria y que necesitamos para la supervivencia. A veces hemos encontrado libros que dicen ¿cómo eliminar el estrés de tu vida? No hay que eliminar el estrés de tu vida, el estrés es bueno, es algo que necesitamos. Bien. Otra cosa es cuando hablemos del distrés o del estrés malo, que es esa situación de tensión, de tensar mucho una situación continuamente, gota a gota, y lo hacemos crónico hasta el agotamiento. Cuando ese estrés, esa tensión acumulada se lleva y tenemos una mala reacción, nuestro organismo reacciona pues de una forma muy mala y afecta a nuestra salud. Ahí tenemos ya un esquema claro de lo que estamos explicando. Correcto. Es la diferencia entre ese estrés positivo. Eustrés, buen estrés. Exactamente. Significa eu. Y distrés es el negativo. El negativo. Y además en los momentos, en las situaciones en las que necesitamos una mayor atención, nuestros mejores picos de estudio, de atención, o en este mismo programa, ahora mismo estamos atentos a algo, pues estamos con un nivel pues bueno, alerta. Es, ¿no? un estrés, pero es un positivo. Estrés bueno, positivo. Correcto. Y ahí lo que sucede, Alberto, es que el organismo segrega determinadas sustancias que hacen aumentar la circulación. La tensión, el corazón se mueve un poquito más rápido para meter más azúcar. Aumentamos más el ritmo respiratorio, el latido cardíaco, las partes periféricas se enfrían un poco porque ahí la sangre no es tan necesaria, se acumula más en la masa muscular. En fin, hay una serie de cambios biológicos que son buenos, no son malos, para afrontar esa situación. Ese es el eustrés, como bien dices, ¿no? Ajá. Pero luego tenemos otro estrés, que este es el que nos interesa ahora mismo, que es el que tenemos que dominar, que es el que tenemos que conocer,
que tenemos que identificar, que tenemos que saber cómo nos llega y cómo detectar que ese estrés lo tenemos, y luego hablaremos de pautas de cómo podemos controlar ese estrés, que es verdaderamente malicioso, verdaderamente perjudicial para nuestra salud en muchísimos terrenos, como hablaremos ahora. Tiene que ver, Alberto, con el modo de vida nuestro, porque prácticamente hasta hace 100 años el ser humano pues, tenía que ganarse la vida en actividades físicas mayormente. Hoy son más actividades mentales que físicas. Pero fíjate la cantidad de elementos que crean ruidos o alteraciones o situaciones totalmente anómalas y cronificadas, que es el problema. Por eso es lo que te quería decir, que ha habido un cambio en 100 años drástico de la forma de vivir del ser humano. En principio, pues con mucho más físico, había un gasto de ese estrés real y claro en la masa muscular. La gente tenía que cavar para plantar, tenía que moverse, estaba de sol a sol, en fin. Y en 100 años, digamos que el estado del bienestar nos ha llevado a sentarnos aquí y padecer todo el estrés sin movernos, sin quemar nada, ¿no? Efectivamente. Y eso se pone una revolución en el organismo, en la salud. Sí, pero para que haya esas alteraciones tienen que darse una circunstancia, tiene que haber algo que yo no controlo, algo que no es normal en mi vida, que es un poco novedoso, que además como que atenta a mi seguridad, que yo no controlo y que se desordena algo. Entonces eso va creando poco a poco, ya sea una mala relación laboral, un acoso, unos problemas familiares severos, el fallecimiento de seres queridos o unos problemas gordos no superados, o incluso, no solamente como nos muestra la imagen, esa falta de deporte y el aumento del sedentarismo y de esa ocupación continua y de esa sobrecarga, ¿no? En determinado estudio, al principio preguntabas en la sociedad moderna, preguntabas a todo el mundo qué consideraba que era el estrés. Y la gente respondía que era la falta de tiempo para poder completar todo lo que llevaba hacia adelante. Sí. Entonces tú pensabas, no puede ser solamente esto, porque entonces eso no lo tendrían los niños y no lo tendrían nuestros mayores. Y estrés hay a todas las edades, porque el estrés o lo que puede crear para ti una tensión es diferente en diferentes momentos de tu vida, a diferentes horas, en diferentes situaciones tuyas, a diferentes edades. Un niño, por ejemplo, en un crecimiento lleno de amor y de alegría y de equilibrio familiar, es un niño que crece muchísimo mejor, más rápido y con muchísimo más equilibrio que un niño sometido a estrés, que un niño que tiene un menor crecimiento y que afecta muchísimo a los niños, ¿no? Claro. Y hablando a todas las edades, si hablamos de aparatos del organismo, pues a nivel respiratorio te está creando problemas de hiperventilación, de asma, en lo cardiocirculatorio, tensión arterial alta, taquicardia, en el digestivo colon irritable, úlcera, pérdidas de capa de la mucosa, en la esfera, ¿qué te diría?, sexual, pues cambios en la libido, en la potencia sexual, alteraciones en la regla, en las chicas. Es decir, tú vas creando y un malestar y una serie de desequilibrios donde lo fundamental es que si aumenta la hormona que realmente crea ese estrés, que es el cortisol, que es una hormona que se dispara y que mantenida de forma crónica, solo crea las glándulas suprarrenales que están sobre el riñón, esas pequeñas glandulitas que tenemos, ese cortisol, sobre todo, por encima de todo, lo que altera el sistema inmunológico. Y fíjate la necesidad que tenemos nosotros de tener un equilibrio en nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico, pues, nos protege de las infecciones, lo necesitamos, si no estaríamos prácticamente todos infectados severamente. Claro. Lo necesitamos frente al cáncer. Lo necesitamos porque nosotros en esta maravilla de organismos y esto que es lo mejor que tenemos en la naturaleza, que es el cuerpo humano, tenemos una continua reproducción de células. El hueso está cambiando continuamente en este momento, se está renovando la mucosa, la piel, hay un recambio celular continuo y hay muchas veces que células pues no se reproducen con la misma forma que deberían y son células que van tendiendo al cáncer. Nuestro sistema inmunitario se encarga de limpiar continuamente estas células. Si te falla y si ese estrés se está encargando de alterar ese sistema inmunitario, pues imagínate el desastre a nivel de cualquiera de las patologías que hemos mencionado, ¿no? Claro. Por lo tanto, el estrés malo, el estrés crónico, esa gotita de agua de sobrecarga continua, tenemos que identificarlo, tenemos que conocerlo ahora y divulgarlo, y tenemos que, una vez identificado, saber que lo tenemos y cuáles son las pautas que tenemos que realizar o que tenemos que afrontar y encarar
para que de esa forma no nos veamos tan influenciados en todo el organismo. De todo el organismo, y ahora hablaremos particularmente de la boca. Claro. La boca, como estamos acostumbrados en la clínica dental a detectar muchísima cantidad de patología, que ya hemos hablado en otros programas de esto, la cantidad de patología que detectamos en la boca y que afecta al resto del organismo. Realmente la boca es una auténtica ventana de patologías que muchas veces están encubiertas y que el propio paciente desconoce que las tiene. Y para nosotros es fundamental, ¿no? Si tuviéramos que detallar algo en cuanto al estrés, que significa en su palabra como un retorcimiento, como una sobrecarga, como una tensión, hemos de pensar que incluso en la ingeniería o en toda la ciencia se habla muchísimo del estrés. Cuando tú sometes un material a estrés, lo que estás viendo es en una sobrecarga, una madera o una viga o un metal o los cimientos de una casa sometidos a estrés, los sometes a tensión y ves hasta dónde pueden aguantar. Igual nos pasa a nosotros. Igual. Nosotros estamos sometidos a una tensión continua por esta sociedad en la que estamos viviendo y esa tensión continua está generando esa sobrecarga, situaciones un poco extremas. Y muchas veces llevamos al límite sin darnos cuenta. Decimos, nosotros podemos con eso y podemos con aquello. Y esta parte de la familia con tales problemas. Y en el trabajo con tales problemas. Y tú puedes ir asumiendo problemas hasta que llega ese punto de agotamiento. Ese punto en el que la madera salta o en el que los materiales saltan. En ese punto de pico de estrés en el que ya no hay esa capacidad tan preciosa que tenemos todos de adaptación, que es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarte a cambios bruscos, ¿no? Y eso puede acabar afectándonos. No solamente en toda la economía del organismo, sino ahora cuando pasamos a hablar de la boca, en la boca detectamos incluso muy primeros síntomas de estrés. Hay muchos pacientes que acuden a la clínica precisamente porque empiezan a aparecer sensibilidad y no aguantan cambios bruscos de temperatura, o porque tienen superficie de dientes muy desgastada, o por dolores de cabeza desde los músculos de la masticación, por problemas en los cóndilos, en las articulaciones de la mandíbula, por falta de saliva y sequedad en la boca. Hay una serie de síntomas, que son todos estos los que acompañan a esa situación de estrés, que crean patologías muy, muy particulares. En la imagen que nos están colocando desde producción, estamos viendo dientes agrieteados, estamos viendo afracciones, es decir, auténtica falta de trozos de esmalte saltados por el apretamiento dental desproporcionado. Cuando hemos hablado otras veces del bruxismo, de esa patología, de esa sobrecarga en el sistema músculo-esquelético y dental, cuando hemos hablado del bruxismo hemos hablado de una fuerza que es tremenda para los dientes y para los huesos, los músculos, la lengua y todo el sistema de la boca, que la boca no está preparada para aguantar eso. La boca está normalmente relajada, tiene pequeños contactos cuando tragamos saliva, tiene algunos contactos cuando llegamos al punto de romper la comida y de machacarla antes de empezar a deglutir, y entonces tenemos unos contactos que son los habituales. Pero en esos puntos de sobrecarga tan tremenda, en esos reflejos que nosotros mismos no controlamos y a veces no sabemos ni que lo tenemos, que pueden ocurrir durante la noche, ¿no? No se es consciente. No se es consciente para nada y claro, tú lo que notas es directamente el síntoma. Te está llegando unos dolores, te está llegando un desequilibrio articular, te están molestando las cervicales, te está doliendo la cabeza, notas que cambios bruscos de temperatura en los dientes no te toleran diferentes comidas, con los cambios de temperatura o con la sensibilidad de masticación, y estás notando además esa boca ya seca, falta de saliva, en la que estás viendo que la boca, en su contacto, en vez de llegar a ese punto de contacto normal, por el desgaste, tardan más en cerrar los dientes. Y eso va creando alteraciones también en la articulación. Como vemos en la imagen, en esa rotación y avance que hace la mandíbula, pues se va como desencajando por culpa de ese desgaste dentario. Y al final está creando una patología que va haciendo mucho más susceptible nuestra boca en diferentes puntos. Entiendo. Por tanto, la boca se convierte en una especie de alarma, un auténtico testigo, de que estamos sometidos a un estrés que no solamente se está reflejando en la boca, en lo que estás explicando, Alberto, sino también que eso tiene una repercusión sistémica en otros órganos que no se ven. Efectivamente. Pero sí se ven en la boca. Es por eso que es tan importante en la clínica dental, cuando detectamos esa patología, no quitar directamente esa molestia sin que nosotros sepamos por qué se ha producido. Es decir, alguien puede llegar con todos esos síntomas que acabamos de relatar y nosotros pues poner un protector encima de ese diente sensible o hacer un tratamiento de relajación muscular, pero no atender
a la causa de fondo que hay. Es por eso para nosotros muy importante hacer una buena historia del paciente, recabar todos los datos en cuanto a salud general, medicación, hábito, alimentación, el sueño. Piensa que más de la mitad de la población tiene alteraciones del sueño, que lo hemos hablado también en otros programas. Esto es importantísimo, es fundamental descansar. Si nosotros con ese estrés no dominamos los momentos de relajación y no dormimos bien, pues a la vez que ocurren apretamientos, ronquidos, falta de respiración, interrupciones de ese sueño reparador que es tan necesario, cuando ocurre todo eso, tenemos que detectarlo porque tenemos que ayudar al paciente a que sea consciente de ese problema, no solamente del síntoma que ha aparecido en la boca. Y esto es algo que nos motiva muchísimo en la clínica dental. Eso que estás explicando, Alberto, me parece un salto cualitativo fundamental, porque hasta ahora se relaciona al odontólogo, al dentista, únicamente con la boca y con los dientes. Tengo un problema aquí, lo voy a solucionar. Pero lo que me estás hablando es una integración de la medicina que precisamente vosotros que sois especialistas en la boca, en la odontología, podéis detectar y ayudar a solucionar problemas sistémicos que a lo mejor están ahí solapados, que no se sabe, pero que se están creando. Y la boca es un reflejo de ello. Totalmente. O sea que, digamos que cualitativamente me parece un salto trascendental en la odontología lo que estás diciendo. Estás diciendo que hay que hacer una historia clínica como cualquier médico, que hay que hacer una búsqueda de dónde está el origen de eso que se refleja en la boca, que hasta ahora es, digamos, solucionar sintomatología. Esto es un paso mucho más allá. Muy importante, como en todas las ramas de la medicina. Nosotros estamos detectando una serie de síntomas y de signos, unas cosas que son evidentes, que notamos nosotros y otras que nos las relata el paciente, y con todo eso para nosotros lo primero es saber por qué está ocurriendo esto. Tenemos que saber de dónde viene y qué interrelación existe con el resto del organismo, que en este caso es muy importante en el tema del estrés, porque muchas veces creemos que podemos con todo. Vamos echándonos encima sacos y sacos y sacos, vamos creándonos esa tensión y ese estrés. Hay que llevar la vida con todos los problemas que van apareciendo, pero esa gotita, esa cronicidad continua y esa sobrecarga y ese estado hormonal que no tiene un buen equilibrio puede acabar desencadenando algo en todo el organismo mucho más grave que lo que estamos detectando en la boca. Por lo tanto, para nosotros esa primera parte es muy importante. Luego, sin duda, es importante también pues hacer nuestro análisis de saliva para encontrarnos por qué está ocurriendo eso en cuanto a la cantidad, calidad, acidez, amortiguación, porque la saliva también es un reflejo de todo. Muy importante, es una de las digamos, de las cosas importantes con las cuales detectamos también esa situación particular de estrés, de apretamiento o de falta de defensa o de barrido en la boca, por la importancia que tiene la saliva, que también hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero también podemos aplicar calcificante, podemos sellar la parte que esté sensible, podemos colocar protectores bucales para evitar el desgaste dental. Es decir, y tenemos también sesiones de fisioterapia en las articulaciones para arreglar. Pero todo este es el tratamiento bucal, que sin duda es una parte importante, que es por lo que acude el paciente a la clínica, claro, ¿no? Y eso lo hacéis directamente vosotros en la clínica. Ese es nuestro trabajo, pero también digamos, en acuerdo con otros profesionales de otras especialidades médicas en las que se ve afectada el problema que estamos detectando, que en este caso es el estrés, ¿no? Es el estrés mal llevado o esa sobrecarga. Luego, a nivel nervioso hay mucho que hablar, ¿no? A nivel cerebral, el sistema nervioso, que es, digamos, uno de los sistemas más nobles de nuestro organismo, está compuesto y todas tienen una descarga eléctrica. Gracias a eso, el electroencefalograma, que es de tensión de potenciales, nos va diciendo la actividad cerebral, que la tenemos 24 horas al día, incluso durmiendo. Nosotros ahora mismo estamos en un ritmo beta, estamos en un ritmo concreto de nuestras neuronas, pero luego en el sueño pasamos por diferentes estadios, durante otras situaciones de relajación también vamos cambiando, y todo eso, todos esos potenciales, todo ese sistema maravilloso neuronal de interconexión de neuronas que va cambiando continuamente según pasamos por la vida, también se va a ver totalmente alterado por esta situación de estrés. Se ve muy alterado, y una de estos disparos de tensión es sistemas de defensa, como ese apretamiento dental, como esa reducción de la secreción de la saliva, como esa pérdida del sellado de la encía a los dientes. Ahí estamos viendo imágenes de pacientes muy apretadores que cuando se llegan a dar cuenta es cuando ya el diente está muy reducido, son situaciones muy irreversibles, ese diente ya se ha perdido, no va a volver a crecer. Y además se encuentran con rebordes filosos que arañan la lengua y el carrillo,
úlceras en boca. Con esa dimensión perdida aparecen queilitis o inflamación en los ángulos de los labios, dolores verdaderamente de cabeza por esa tensión muscular que va creando. Es decir, toda esa sintomatología que nosotros hemos de evaluar y que sin duda tenemos muy buen armamento en la clínica para solucionarlo y también para las mejoras estéticas con nuestro crecimiento de reconstrucciones en cerámica, pero que luego también hay que atender a toda esa batería de causas y hacer consciente a la persona de esa necesidad de búsqueda de equilibrio, porque si no todo lo que vamos a hacer no va a durar mucho tiempo. Se va a reproducir. Se va a reproducir en cuanto otra vez la causa reaparezca. Por lo tanto, volvemos a insistir, programas como este de divulgación médica y que nos abren los ojos y que nos dicen es posible que tenga este o cual tipo de problema, es lo que te hace abrir los ojos y decir, esto realmente es algo a lo que tengo que poner remedio, y existe. Claro. Porque todo ese entramado neuronal del que hemos hablado, todas esas conexiones de neuronas, yo las puedo acallar en esa tensión y en ese disparo de cortisol continuo crónico, pues metiéndole drogas legales o ilegales, tomando tóxicos, fumando más, con más alcohol. Claro. Yo podría, o sea, quebrándote aún más. Yo podría adormecer todo eso y meterle a eso un magma que engaña absolutamente todo. O podría poner un remedio de ordenar una serie de pautas de vida que son muy sencillas de realizar y que ya la hemos comentado también en otros programas, donde se trata de llevar a tu organismo, a la mente y a todo el organismo entero, a situaciones de auténtico descanso y de reequilibrado, que son muy necesarios. Conseguir dormir bien, tener una buena alimentación, siempre hemos hablado de esto. Sí. No solamente el sueño y la alimentación, sino también una actividad física adecuada a la edad y también buscarte esos espacios que necesitamos todos para hacer algo de silencio, sí, algo de desconexión, algo que nos lleve a pensar que toda esa sobrecarga tenemos que equilibrarla y que habrá problemas que habrá que clasificar, que son muy grandes, que hay que llevarlo hacia adelante, y otros que son esa gotita que nos va machacando, que tenemos que saber apartar y tenemos que tener nuestros espacios. Esos espacios en el que cada vez más la humanidad está muy pendiente, preguntándose continuamente muchos por qué, con la religión que tenga cada uno, que sin duda es bueno y es trascendente, pero no dedicamos tanto tiempo a cuidarnos o a cuidar de los nuestros, que es muy importante. Al final, esos 4 hábitos de los que siempre hablamos son hábitos que son necesarios y son los que nos equilibran de una forma natural. Son los que contra el cortisol vamos a encontrar otras hormonas que las tenemos nosotros también y que seamos capaces de contrarrestar esa situación de ese disparo hormonal que es buena, pero que está desmesurada frente a otras hormonas como la endorfina o la oxitocina, otras hormonas que nos resitúan y que son naturales. No recurrir tanto a tóxicos, ¿no? Que es otra de las cosas que tenemos que evitar, sobre todo fundamentalmente el tabaco y el alcohol. Ajá. Espectacular el recorrido. Así que hemos hecho por el estrés y por cómo afecta a todo nuestro organismo. De verdad que es sorprendente a veces cómo se puede condensar en un solo programa tantas cosas, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, Alberto, porque gracias. Ha sido una lección magistral. Gracias por contar siempre con nosotros. No, si es que realmente me produce mucha alegría ver que se puede contar y que la familia de la Salud a toda costa puede sacar conclusiones. El odontólogo no solamente tiene que fijarse en solucionar esos problemas que a lo mejor tenéis de bruxismo, de apretar, y que lo hacen con una profesionalidad y una facilidad pues, lógica de una categoría como la que tiene el doctor Cuevas, sino que tiene que mirar como médico por lo que hay detrás y poner solución a lo que hay detrás que ha producido ese bruxismo o ha producido ese desgaste de dientes, y a mí me ha parecido que hoy ha sido un programa en ese sentido para reflexionar, sin duda. Insistiendo siempre en la prevención final, siempre claro. La prevención por encima de todo con ese conocimiento, no solamente la retirada de los hábitos tóxicos de tabaco y alcohol, sino insistir mucho en la alimentación, en el sueño, en ese ejercicio moderado, adecuado a tu edad, sobre todo pasear Málaga, que insisto, cada día está más bonita, sin duda. Y tener tus espacios de relajación, que hay técnicas de relajación que realmente te permiten equilibrar esa situación de distrés. Fenomenal. Alberto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Familia, tomad nota, que yo creo que merece la pena, que lo paséis muy bien y nos encontramos en la próxima edición de La Salud a toda costa. Gracias.